¿Está bien? Correcto. Hoy día vamos a hablar el tema apuntes sobre maldiciones generacionales. No voy a hacer salud, mi querida hermana. No voy a hacer un estudio totalmente profundo. Pero sí lo que voy a hacer es comenzar a enseñarles cuáles son las principales enseñanzas que no están de acuerdo sobre el tema de maldiciones generacionales, porque no todos están de acuerdo. Te sacan algunos textos, te dicen algunas referencias, y entonces los voy a preparar a ustedes al mismo tiempo que los estoy preparando sobre el tema maldiciones generacionales. Los voy a preparar para que puedan refutar. ¿Correcto? Pero hermanos, escuchen, yo les aconsejo que hagan lo mismo que hago yo. Cuando yo estoy conversando con alguien sobre maldiciones generacionales, me dice, no, yo no acepto las maldiciones generacionales, no es lo que he encontrado en la Biblia, yo no me cierro. Jamás te pongas a discutir, o sea, no te pongas en un plan de discusión con él. Más bien yo lo que hago, ¿saben qué cosa es, hermanos? Yo lo que hago con mis amados hermanos es decir, amén. Entonces, no discutamos, vamos a compartir. Compárteme tus puntos. ¿Por qué, queridos hermanos? Yo les recomiendo a todos que sean así. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, quién sabe si el hermano tiene un punto muy fuerte y consistente. Escuchen, esto es lo más importante, no si él tiene la razón. No, lo más importante no es que me gane. Eso no es lo importante. Lo importante es que si él tiene un punto basado en la verdad, y la verdad de Dios no la podemos discutir. Se acepta, punto. Dios dijo así y no importa que tú no lo quieras creer. Yo lo acepto. ¿Me han entendido? Yo les recomiendo, sigan mi ejemplo. Cuando yo le digo, entonces no discutamos, simplemente compárteme y ayúdame en mi fe. Amén. Y me comienza a compartir sus puntos y entonces en un momento le digo, te puedo decir algo así, pero acá en la palabra de Dios dice esto. Y así comenzamos. Y hasta el día de hoy no he encontrado, hasta el día de hoy no me han dicho algo que puedan hacerme que yo no crea que las maldiciones generacionales sí son reales y sí son posibles. Y también porque he ministrado a gente con este tema de maldición generacional y ha resultado. He visto efectos, he visto resultados en la administración. ¿Me entienden? Ya. Entonces yo las cosas que me han dicho se las voy a compartir a ustedes. Muy bien. Vamos a leer primero el texto base. Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5. Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5. La palabra del Señor dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vamos a leer un texto más. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuál es una de las primeras cosas que me han dicho? Por ejemplo, yo no puedo aceptar el tema de las maldiciones generacionales. ¿Sabes por qué? Me dice, porque solamente hay dos textos básicamente que lo acreditan. Dos textos, y los dos textos tienen que ver con idolatría. Y
ya el que conoce esto sabe bien, ¿verdad? Que el que conoce estos textos sabe bien de que no se tratan los dos de idolatría. Este texto es el primero que usan, maldiciones generacionales hasta la tercera y cuarta generación. ¿El contexto cuál es? Idolatría, ¿verdad? Está hablando de idolatría, o sea que hay maldiciones que pasan de padres a hijos y que tienen que ver como un contexto en esta porción con idolatría. ¿Sí? Pero el otro texto no tiene que ver con idolatría. Así que ahí se está equivocando. Acompáñenme, por favor, está aquí mismo en Éxodo, capítulo 34. Miren lo que dice la palabra del Señor, y no está hablando de idolatría. ¿Estamos? ...34, versículos 5 al 7. El texto dice así: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Escuchen, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estos son los dos textos que dice que hay sobre maldición generacional. Tampoco es cierto. Hay otros textos más que hablan y dicen las mismas palabras. Les voy a dar la cita solamente para que ustedes sepan y conozcan. Por ejemplo, permítanme un momento. Miren lo que dice la palabra del Señor. Perdón, me he equivocado. Es número 14. El otro texto que está apareciendo es número 14. Perdón, me estoy equivocando. Capítulo 14, versículo 18. Sí, número 14, 18 al 20. Sí, ese es el primero, ese es el base. Números 14, 18 al 19 dice así: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Cuál es el contexto de este texto? El contexto, queridos hermanos, es la rebelión del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan ustedes que Moisés había mandado 2 espías a investigar, a revisar la tierra prometida? Ya, y cuando vinieron solamente 2 hablaron positivamente de la tierra, ¿se acuerdan? 10 no. ¿Y qué pasa? Esos 10 promovieron la rebelión, ¿sí? Y el pueblo se levanta y comienzan a decir: vamos a ponernos un nuevo líder y vamos a regresar a Egipto. No tiene nada que ver con idolatría. Y sin embargo, Moisés comienza a orar y le dice: Señor, tú que eres Dios bueno y misericordioso. El contexto no tiene nada que ver con idolatría. Entonces no solamente hay 2 textos, sino que también, queridos hermanos, el contexto no se está refiriendo siempre a idolatría. Pero quiero que sepan, queridos hermanos, ¿saben qué? Que cuando hablamos de maldiciones generacionales hay más textos. Sí, hay más textos, solamente que no aparecen con ese nombre, aparecen de otra manera y ahorita vamos a revisar algunos, ¿le parece? Y te vas a dar cuenta que hay muchos más textos que hablan sobre maldición generacional.
Pero creo que me he abalanzado, ¿verdad? De frente y no les he dicho un concepto básico. Sería bueno, ¿verdad? ¿Qué cosas son maldiciones generacionales? ¿Qué le parece? Ya, entonces comencemos. Vamos a preguntarles, ¿qué cosas son maldiciones generacionales? Ahí sí no dicen amén, ¿no? Costumbres o pensamientos que heredas a tus hijos. ¿Mm? Cuando la consecuencia de los pecados hechos por los padres, ¿sí? Muy bien, muy buenos conceptos, sí. Por ahí tienen que ver ustedes, tienen que ver muy buenos son sus conceptos. ¿Qué cosas son maldiciones generacionales? Primeramente, para que exista una maldición, tiene que existir un quebrantamiento de la ley. Es decir, maldiciones generacionales vienen como consecuencia de que una persona, en este caso, el texto menciona a los padres, han quebrantado la ley de Moisés, han quebrantado la ley de Dios. ¿Y qué ha pasado? Como han quebrantado la ley de Dios, ¿qué es lo que sucede? La ley de Dios, hay maldiciones. ¿Y qué sucede entonces? Esas maldiciones han venido sobre la familia. Por ejemplo, el padre que se dedicó al alcoholismo, porque le salieron las cosas mal, tiene trauma de su niñez, ya tiene esposa, hijos, pero no ha podido sobrellevar la carga y comienza a tomar, discute constantemente con su esposa, la llega a agredir, sus hijos ven todo esto, y así vive su vida por tiempo hasta que su esposa un día se cansa, después de varios años lo abandona. Sus hijos en amargura agarran y comienzan también a desviarse de esa misma manera y comienzan a tener amargura dentro de su corazón y comienzan también a dedicarse a tomar, solo que ellos sí se meten a drogas y a una vida delincuencial. Y va pasando este mismo modelo de padres a hijos. Han quebrantado la palabra de Dios y entonces vienen las consecuencias de la ley. Esas son maldiciones generacionales. Tiene que haber un quebrantamiento de la ley. Pero acá hay un detalle. Acá es donde vienen las objeciones. Porque dicen, pastor, pero nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés. Por lo tanto, las maldiciones de la ley de Moisés ya no nos pueden tocar. ¿Por qué? Sacan este texto. Vamos a la segunda interrogante. Miren lo que dice. Vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas, capítulo 3. 13. Sí, te sacan de inmediato este texto, pastor, pero nosotros ya no estamos bajo las maldiciones de la ley. ¿Por qué lo dice? Le digo. Y me dice Gálatas 3:13. Miren lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros, maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nosotros ya no estamos bajo la maldición de la ley. ¿Cómo respondemos a eso? Sí, se complica la situación. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre la ley, el antiguo pacto de la ley de Moisés? ¿Ustedes saben la diferencia con el nuevo pacto, que es por la fe en Cristo? ¿Cuál es la diferencia? Ya, por el entendimiento de la palabra. Obediencia neta, ¿verdad? Porque es mandato. Dime, hermana Flor. Ya. Por sacrificios, que antiguamente por
ellos creían que redimían su pecado, ¿no? Ya. A ver, entonces yo les hago una pregunta que nace con eso, ¿verdad? Los conceptos que están dando son muy buenos. Muy bien, les hago una pregunta entonces. Nosotros que estamos en el nuevo pacto, tenemos fe en Cristo, que ya no estamos obligados a guardar la ley de Moisés, entonces. ¿Qué dicen ustedes? Jesucristo vino a completar la ley, muy bien. No abrogarla, pero al momento que estás diciendo no abrogarla, significa que todavía estamos sujetos a la ley de Moisés. O yo no sé si ustedes han dado cuenta, hermano, que Pablo siempre que terminaba de hablar en sus escritos, comenzaba a dar una serie de mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en la ley de Moisés, por si acaso. No es solamente que lo enseñó Jesús, está en la ley de Moisés. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hoy en día hay muchas personas que creen que esas palabras las dijo Jesús. No, estaban en la ley de Moisés. Y hay varios textos de ese tipo que constantemente Pablo comienza a repetir. Primero era como que Pablo hablaba teoría y luego te llevaba la teoría a la práctica. Y ahí dice, hijos, honrad a vuestros padres, que es el primer mandamiento con promesa. Otra vez la ley de Moisés. Pero un momento, estamos hablando de Pablo, estamos hablando del Nuevo Testamento. ¿No se supone que ya no estamos bajo la ley? ¿Por qué nos siguen repitiendo la ley de Moisés? ¿Cómo? Porque es la misma palabra, hermana, y esa respuesta es muy simple. Me la tienes que explicar. Porque la ley se hizo viva. Ya, en palabras como diría la hermana Mili, la ley está ahora completa porque vino Cristo. Claro, ya ven cómo sale la información. Pero de todas maneras, ¿por qué lo siguen predicando los profetas? ¿Por qué? Sed santos porque yo soy santo. Eso no está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo. Porque es la misma palabra de Dios. Les explico, ¿ya? Les explico. Amén. Mi hermana Katy va a responder. Amén. Me gozo. Responde, hermana Katy. ¿Ya se olvidó tan rápido? Amén, mi hermana Katy. A ver, le escuchamos. Yo recuerdo también que Jesús dijo, o sea, que la ley se resume en 2 mandamientos. Toda la ley se resume en 2 mandamientos. En amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. O sea, quería decir que, porque él siempre decía que la ley se va a cumplir, no hay ni una, la palabra toda en sí se va a cumplir, no hay ni una jota que no se cumpla. Entonces, al obedecer esos 2 mandamientos, prácticamente estábamos obedeciendo todo lo demás. Y también podría ser, pastor, que porque Dios dijo que Él no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Gloria a Dios, sí. Miren, les voy a explicar ya. Escuchen bien, por favor, lo que les voy a decir a continuación. No, la pregunta, ¿nosotros estamos bajo la ley de Moisés, nosotros que estamos en el nuevo pacto? Sí. Y esto va a contradecir y va a remecer la cabeza de mucha gente. ¿Por qué? Pero no de la manera que tú piensas. Escuchen atentamente lo que enseña la palabra de Dios, no lo que enseño yo, lo que dice la palabra de Dios. El antiguo pacto estaba caracterizado, ¿saben por qué? Por obediencia a la ley de Dios. Ahí mismo en Gálatas 3, que te he hecho leer sobre la maldición, lee un versículo antes. Y la ley, el 12, 3:12 de Gálatas. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Quiere decir que si tú guardabas en el antiguo pacto la ley de Moisés, eras justificado. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Eras salvo en el antiguo pacto.
Pero en el nuevo pacto, nosotros, escuchen, esta es la diferencia con el antiguo pacto. Yo no guardo la ley para ser salvo. Yo guardo la ley, soy salvo por la fe en mi Señor Jesucristo, nada más. ¿Y cómo queda la ley? La sigo guardando, sí, pero ya no como un medio de salvación, no. Yo no guardo los mandamientos de Dios para ser salvo. Tampoco por obligación. ¿Sabe cómo lo guardo la ley de Moisés? ¿Por qué sigo guardando? Porque muestra la justicia de Dios. En realidad, hermano, la ley de Moisés es justa. ¿No te has dado cuenta? No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y ahí es cuando tú comienzas ahí entra a tallar la justicia de Dios. ¿Cómo voy a estar deseando a la mujer de mi prójimo? Es su mujer. No es justo que yo la esté codiciando cuando yo tengo a mi propia esposa. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? No adulterarás o no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Otro, tú agarras y estás codiciando, ¿por qué? Porque el vecino tiene un carro, cada 3 años se trae un carro nuevecitito, todo equipado, un volumen intenso, siempre su casa todo lleno de mayólicas, él deja la puerta abierta todavía, a pesar de que hay tantos ladrones, deja la puerta abierta para que todos vean la grandeza, un televisor grandazo que no hay todavía acá, celulares última generación, todo lo más grande. Y en tu corazón dices, yo quiero vivir así. Pero a mí no me corresponde juzgar si él está trabajando bien o mal. Tal vez sea un excelente experto y está ganando muy bien fruto de su trabajo. Entonces, ¿qué te dice la palabra de Dios? No codiciarás. ¿Me están entendiendo? ¿Qué cosa es eso? Ser justo. Tal vez él tiene todas esas comodidades, ¿por qué? Porque está trabajando muy duro y se lo ha sabido ganar. Sí, también puede ser que esté en malos caminos. La cuestión es de que yo no debo juzgar. ¿Por qué? Porque no es justo delante de los ojos de Dios. Correcto. ¿Me están entendiendo lo que les digo? La ley de Moisés parte de la justicia de Dios. O sea, toda la ley de Moisés. ¿Te parece bien, hermano, a ti, por ejemplo, estarte arrodillando ante un ídolo y comenzarle a pedir, por favor, ayúdame, virgencita, que me estoy quedando solo, ya soy viejo y necesito una novia, necesito casarme, si no me haces lo que te pido, te paro de cabeza ahorita? ¿Te parece justo eso? Y ya le voy a compartir dentro de poco un mensaje sobre la idolatría. Entonces, ¿qué sucede? ¿Era maldiciones generacionales o la idolatría? Entonces, ¿qué pasa? Tú agarras y ¿te parece justo estar adorando a un pedazo de yeso, a un pedazo de metal, a un pedazo de piedra, a un pedazo de madera, a una figura? No tiene vida. Tiene ojos y no ve, tiene oídos, no oye, tiene pies, no camina. No tiene aliento, no te puede escuchar. ¿Qué haces arrodillado allí y frente a esa escultura? ¿Es justo eso? No, no es justo, tienes un Dios vivo. Pero ¿por qué vas a la escultura y no vas a Dios? Ah, porque Dios es santo. Y a mí me gusta tomar mis copas, a mí me gusta engañar a mi esposa, a mí me gusta caer en fornicación, a mí me gusta hacer con mi dinero lo que yo quiero. Me gusta irme de parranda. ¿Me están entendiendo? Pastor José, ¿me está escuchando? ¿Me están entendiendo? Eso es lo que pasa. Entonces no es justo, pues, que tú te estés arrodillando delante de una escultura cuando hay un Dios vivo, pero te vas allá a pesar de que no te escucha porque tú puedes hacer lo que te da la gana con la escultura.
Ah, no me vas a dar una novia, ya. Te meto ahí, te voy a encerrar ahí en el almacén con candado hasta que me des una novia. Tú haces lo que quieres con él. ¿Por qué? Con esa escultura. ¿Por qué? Porque no quieres someterte al señorío de Dios. Y prefieres creer en ídolos. Es que ¿sabe qué, pastor? Yo soy una persona tan débil. Entonces necesitas algo tan débil como tú. Y vas a los ídolos. Pero te das cuenta que dice la Biblia, no tendrás ídolos, imágenes delante de mí. Entonces la ley de Moisés está basada en la justicia de Dios. Por lo tanto, a pesar de que ahora yo estoy en Cristo, yo sigo guardando los mandamientos de Dios, pero escuchen, ya no para ser salvo. No, yo guardo los mandamientos de Dios porque es justo lo que Dios está diciendo. Las demandas de Dios son justas para mi vida. Entonces, ¿qué hago? Las guardo. ¿Me han entendido? Entonces, ¿nosotros seguimos guardando la ley de Moisés? Sí, pero no para ser salvos. Jesucristo ganó la salvación para nosotros. Pastor, ¿nos puede enseñar un pasaje? Claro que sí, miren. Ahí mismo, sin irnos a otro lado para no estar saltando de acá para allá. En Gálatas, miren lo que dice, versículo 19, perdón, capítulo 3, versículo 19, miren lo que dice. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en medio de un mediador. Miren ahora, pasen un momento al versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la ley, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. ¿Me están escuchando? Entonces, nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo, no sin obras de la ley. Pero entonces, ¿por qué seguimos guardando los mandamientos de Moisés como un acto de justicia? Somos llamados a ser imitadores de Dios. Y entonces, como somos llamados a ser imitadores de Dios, a ser santos porque Dios es santo, y a ser perfectos, como dice la palabra de Dios en Colosenses, que nosotros en Cristo estamos completos, somos perfectos, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros guardamos las Escrituras, la ley de Moisés, pero ya no para ser salvo. ¿Me han entendido? Ya, esa es la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Por eso es que tú vas a encontrar textos en que dice la palabra del Señor que Dios escucha tus oraciones. ¿Por qué? Porque guardas mis mandamientos. ¿Te das cuenta? Si me amáis, decía Jesús, guardad mis mandamientos. La ley no fue jamás, como dijo la hermana Patricia, abrogada. Lo que ha sido es completada. Sí, pero eso ya se los expliqué y no voy a entrar en ese punto. Entonces, ¿qué sucede, queridos hermanos? Entonces, ¿las maldiciones de la ley pueden seguir existiendo? Sí. ¿Por qué, pastor? Si Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley. Miren este ejemplo. Yo soy un papá cristiano, ¿ya? Yo creo en Cristo, me he entregado, he nacido de nuevo, mi vida está cambiando, pero ¿qué pasa? Yo tengo traumas de mi pasado, de haber recibido, estoy poniendo un ejemplo en mí, no ha sido mi caso. Y tengo muchos traumas de mi pasado acerca de mis padres, cómo ellos me agredían, me pegaban, me insultaban, me torturaban. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Yo soy cristiano ahora y tengo un mandamiento que cumplir, ¿verdad?
honra a tu padre y a tu madre, pero tengo un resentimiento terrible hacia ellos dos. Y a pesar de que vengo a la iglesia, el resentimiento continúa. Y a pesar de que vengo a la iglesia, mi carácter no está cambiando y reacciono, tengo explosiones de ira con mis hijos. Y cuando veo a mi padre, a mi madre, reacciono mal y están presentes mis hijos y estoy reaccionando mal con ellos. Ahora, eso que estoy reaccionando mal con mi papá y mi mamá, ¿ustedes creen que no va a traer consecuencias sobre mis hijos? Claro que sí. Claro que sí va a traer consecuencias. También en el caso de adulterio, por ejemplo. Recuerdo el testimonio de aquella mujer engañada por su esposo, le engañaba con otras mujeres y la maltrataba, todavía la maltrataba la mujer. Al final se separan, ellos tenían un hijito pequeño, pero la mujer quedó traumatizada y a su hijo, por ser varón, se desquitaba con él lo que su esposo le hacía a ella. Se separaron, volvió a comenzar otro hogar y volvió a tener otro hijo con otra persona. También varón, y también comenzó a descargar su ira con ellos. ¿Ustedes creen que eso no va a traer consecuencias? Va a traer consecuencias sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque el deber de un papá es criarlos, amarlos, cuidarlos, dirigirlos, corregirlos si es necesario, enderezarlos en el camino. ¿Me están entendiendo? Es decir, hermanos queridos, nosotros ahora que somos cristianos, si nosotros comenzamos siendo cristianos a transgredir las leyes de Dios, ¿saben qué es lo que va a pasar? Van a venir consecuencias, sí o sí van a venir consecuencias. ¿Me están entendiendo? Y otra cosa más, cuando te presenten este punto, cuando te dicen, pero pastor, Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley, ¿verdad? Eso es lo que te dicen, pastor, Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, ¿qué hago? Yo les enseño el versículo 1. Miren lo que dice el versículo 1 de este mismo capítulo Gálatas. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó, os hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente en vosotros como crucificado. Pero mira la palabra que usa. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué quiere decir eso, pastor? Yo les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Cristo murió por todo el mundo? ¿Por todos los pecadores? ¿Por todos los que habitan en el mundo? Les pregunto, ¿todos son salvos? ¿Por qué no son salvos todos? El libre albedrío, ¿verdad? Algunos han decidido creer, otros no han decidido creer. Igual ocurre con las maldiciones generacionales. ¿Qué quiere decir? Que tú, querido hermano, cuando te predican la salvación, tú tienes la opción de creer o no creer. Pero si vas a creer, tú tienes que hacer una cosa. ¿Cuál es? Obedecer. Apropiarte de la provisión de Cristo, ¿sí o no? Ya, igual ocurre con las maldiciones generacionales. ¿Cristo nos liberó de las maldiciones generacionales? Sí. Pero igual que la salvación, tú te tienes que apropiar de eso en tu vida. Porque si tú no te apropias de esa bendición que te ha dado Cristo, quiero que sepas que la maldición generacional sí puede funcionar en tu vida. Sí puede funcionar. ¿Qué, pastor? ¿Siendo cristiano, siendo pastor? Sí. Ya les conté el otro día la experiencia que cuando me puse a criar patitos, ¿se acuerdan? Y le dio plaga a mis patos, un pato murió. Y al día siguiente había otro que estaba dando su cabeza vuelta como loquito y sus patas abiertas. El primero comenzó a dar vueltas así. Y al final, al día siguiente, muerto. Cuando él muere, yo miro a los demás, otro ya estaba así, dando su cabeza, así daba vueltas. Y sus patas abiertas.
Ahí yo me acuerdo que le dije a Pati, esta es plaga. Pero no dice que Cristo murió por nosotros. ¿Por qué me estaba tocando la plaga? Porque para que no me toque, yo me tengo que apropiar de la provisión de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso fue lo que hice. Le dije, Pati, ven, vamos a rodearnos. Porque nosotros, escuchen, miren cómo traté ese asunto. La plaga, quiero que sepan que está dentro de una de las maldiciones que se encuentra en Deuteronomio 28. ¿Cómo? No, la plaga de Deuteronomio 28, las maldiciones de la ley. Entonces yo agarré, me arrodillé y hice una oración bien sencilla. Yo le dije, Padre, mis patos están muriendo, les ha tocado una plaga. Señor, pero yo ya no estoy bajo la ley de Moisés. Por tanto, Señor, porque Cristo murió en la cruz del Calvario y me redimió de la maldición de la ley. Me tuve que apropiar, ¿se están dando cuenta? Y aplicarlo en ese momento en mis patos. Así que yo no acepto, le dije, la plaga sobre mis patos. No lo acepto. Y en el nombre de Jesucristo lo rechazo y lo echo fuera de mis animales. Ni uno más tiene que volver a morir. Pero hasta la noche ya habían 2 patos que estaban así, como locos, así, y con las patas abiertas. Pero yo seguía, no, yo creo, yo no estoy bajo maldición, yo no estoy bajo la ley. Cristo me redimió de la maldición de la ley. Al día siguiente, ni un solo pato se había muerto, todos estaban totalmente sanos. Pero me tuve que apropiar. ¿Se dieron cuenta? Entonces, Cristo, pastor, entonces sí nos redimió de la maldición de la ley. Sí, sí te ha redimido. Pero te tienes que apropiar de ello en caso de que, por ejemplo, uno de tus hijos se comience a descarriar o se comience a perder. Tú puedes agarrar esa provisión, creerla. Si es que en tu camino ha habido un camino de ascendencia de maldiciones, entonces tú puedes agarrar y apropiarte de la provisión de Cristo y decir, no acepto, Señor bendito, quiebro. ¿Saben por qué le estoy predicando este tema? Porque por lo que le prediqué el domingo. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque ¿saben qué? Quiero que sepan que la idolatría puede producir maldición generacional. Quiero que sepan que la brujería puede producir maldición generacional. Quiero que sepan que las acciones hechas con maldad pueden producir maldiciones generacionales. Les dije hace un rato que les iba a mostrar que hay otros textos, no solamente son 2 o 3, que hablan sobre maldiciones generacionales. ¿Sí? Ya, por ejemplo, ¿cuál otro te muestro? ¿Cuál te muestro? ¿Cuál te muestro, querido hermano? Ya, por ejemplo, vamos un momento, queridos hermanos, a Primera de Samuel. Perdón, disculpen. Vamos a Primera de Samuel. Miren, por ejemplo, uno que habla sobre maldiciones generacionales, pero no menciona el término maldición generacional, pero se refiere a eso. Primera de Samuel, capítulo 2. ¿Estamos ahí?
Ya, estamos ahí, miren lo que dice, ¿ah? Primera de Samuel, capítulo 2. Mira lo que dice, vamos a leer del versículo 30, ¿sí? Texto que se refieren a maldiciones generacionales sin mencionar esa palabra. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. ¿A quién le está hablando? Al sumo sacerdote Elí. Muy bien. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Elí había permitido que sus hijos estén pecando contra las ofrendas sagradas de Dios y cayendo en fornicación con las hijas de los otros sacerdotes. Y Elí no había hecho nada al respecto. Escuchen, siervos de Dios, no había hecho nada. Mira las consecuencias. 31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. Cuando está diciendo tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, se está refiriendo a descendencia. De modo que no haya anciano en tu casa. 32. Verás tu casa humillada, está hablando de pobreza, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. 33. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán. ¿Cuándo? ¿Qué es eso? Maldición generacional. Pero no dice el término maldición generacional. ¿Quieren otro texto? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 34. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 34. ¿Estamos ahí? Dice así. Y esto fue causa de pecado. 13:34, Primera de Reyes. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam. Escuchen, por lo cual, está hablando de su casa, está hablando de sus descendientes, fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. ¿Cómo? Generación tras generación iban a ir siendo cortados. ¿Me están entendiendo? En Segunda de Reyes, capítulo 5. Sí, un espíritu de muerte. Ya que la hermana lo mencionó, escuchen, ya que la hermana lo mencionó, sí, en el otro se dieron cuenta de lo que le dijo Elí: mientras todos estén prosperando, tú vas a estar pobre. Maldición generacional de pobreza. En el segundo que les he enseñado, maldición generacional de muerte. Cada cierto tiempo un muerto. Vamos a ver ahora Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 27. Escuchen. Por tanto, la lepra de Naamán, ¿se acuerdan esa historia, verdad? Se la prediqué. Ahora mira lo que dice: se te pegará a ti y a tu descendencia. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Y salió delante de él leproso blanco como la nieve. Y le puedo decir todavía más textos, porque hay bastantes ejemplos de maldiciones generacionales. Hay bastantes ejemplos. Eso que dicen, por tanto, que hay 2 o 3 textos solamente que hablan sobre maldiciones generacionales, no, son un montón. Y como ya han visto, estamos viendo maldiciones generacionales de pobreza, maldiciones generacionales de muerte, y escuchen, maldiciones generacionales de enfermedad. Una costumbre que están tomando los doctores, y ahora se han vuelto bien fríos para decirlo,
cuando le dice, usted va, ¿no? Su mamá sufrió de diabetes, sí, y su abuela, sí, usted también va a sufrir de diabetes, o usted tiene diabetes, y se han vuelto bien fríos. Está hablando de maldición generacional también. Maldición generacional. Sí. Sí, sí. Sí, se están volviendo muy insensibles los doctores. Se están volviendo muy insensibles. Si no podemos entrar hoy día, vamos a dejarlo para la próxima semana, pero vamos a tratar de agarrarlo. Sino que ahorita quiero enseñarles a ustedes las objeciones que se te van a presentar. ¿Me han entendido hasta acá el mensaje? O sea, las personas dicen que no hay muchos textos que hablen sobre maldiciones generacionales. No, sería bueno que lean otra vez la Biblia, sobre todo los libros de Primera de Samuel, desde Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Crónicas, y vas a encontrar un montón de casos de maldiciones generacionales. Tal vez una de las objeciones más fuertes que hay contra las maldiciones generacionales, y que he escuchado a algunos de mis hermanos pastores compartir, es lo que está escrito en Ezequiel 18. Ezequiel capítulo 18. Lo que pasa, queridos hermanos, es que no es que los hermanos agarran y me mencionan los textos y me dicen, pastor, pero acá Ezequiel 18 y me sacan ese texto, acá dice esto. Y yo siempre le pregunto, siervo de Dios, amado siervo, ¿lo has estudiado el texto? ¿Sabes lo que significa? Sí. Ya, correcto. Si tú me dices que sabes, vamos a estudiarlo juntos. Ya. Estamos en Ezequiel 18. Ya. El texto, voy a llevarlos de frente para no perder tiempo. Vamos a leer juntos el 20. ¿Sí? El alma que pecare, esa morirá. Escuchen. El hijo no llevará el pecado del padre. Wow, pastor, ahí está, ya ve. Ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ahí está, pastor, ya ve. Los hijos no llevarán el pecado del padre. Ya, para tú entender el texto, tú tienes que leer todo el contexto. ¿Saben por qué Dios manda ese mensaje al pueblo? Primero tienen que entender algo. El pueblo de Israel había sido llevado en cautiverio por Babilonia. Este grupo de israelitas había sido llevado junto al río Quebar, junto con Ezequiel, ahí es donde Dios se le revela a Ezequiel y le comienza a dar mensajes al pueblo de Dios. ¿Y qué pasa, queridos hermanos? Pónganse a pensar, si se habían ido en cautiverio, quiere decir, hermana, que Jerusalén había sido puesto a fuego, habían destrozado sus muros, habían violado a sus mujeres. Los babilonios eran hermanos terribles al atacar, habían traspasado a espada a las embarazadas, les habían abierto el vientre, habían agarrado a sus niños, los habían tirado contra el piso, salvajes totalmente. ¿Me están entendiendo? Ya. Y a los sobrevivientes,
vámonos a Babilonia, vamos al río Quebar, ahí ustedes van a estar. A ese grupo se lo llevó ahí, a otros en otros lugares. Y en medio de ellos lo levanta Dios a Ezequiel para que le comience a enseñar al pueblo. ¿Por qué lo levanta? Escuchen este pedacito. Porque el pueblo de Israel había agarrado, y perdónenme que lo tenga que decir de esta manera, muy astutamente se limpiaban las manos. Todo lo que nos ha pasado es por el pecado de nuestros padres. Se estaban diciendo maldición generacional. Nosotros no teníamos que hacer nada. Y sin embargo nos vino turbación. Eso es lo que estaba diciendo el pueblo de Israel. ¿Dónde, pastor? Retrocedan al versículo 1 de ese mismo capítulo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, 2. ¿Qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán? Yahvé se había hecho un refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Alguno de ustedes entendió alguna vez ese texto? Ya, ¿saben a qué se está refiriendo? Que cuando tú comes uvas agrias, allá se entiende eso porque son de Oriente y ellos siembran uva. Y cuando tú te comes las uvas agrias, ¿qué pasa? Las consecuencias de comer uvas agrias vienen sobre el bebé chiquitito. Claro. Sí, y salen con la dentera, o sea, salen con el problema de la dentera. ¿Por causa de qué? De los padres. Bueno, el texto está diciendo que sí, que allá en el pueblo de Israel, como ellos tenían sus campos de uva, sus viñedos, ahí se estaba cumpliendo eso. Pero ellos lo estaban aplicando a su caso. Nosotros hemos sido traídos, o sea, decían eso, ¿no? Ese refrán. Nuestros padres comieron las uvas agrias y nosotros tenemos la dentera. O sea, ellos pecaron y nosotros recibimos las consecuencias. Sí, eso es lo que estaban diciendo. Pero no fue así, queridos hermanos. El pueblo de Israel que fue llevado en cautiverio, hermanos, estaba manchada su mano de sangre. Isaías capítulo 1 lo dice claramente. Cuando ustedes clamen a mí, yo no voy a escuchar. Manchadas están sus manos de sangre. Cuando vengan a traer sacrificios, sus sacrificios engordados, ¿para qué me lo traen? Estoy hastiado de sus sacrificios. ¿Quién os demanda esto de vuestras manos cuando ustedes vienen a hollar mis atrios? ¿Qué quiere decir hollar mis atrios? Quiere decir, hermanos, ¿saben qué? Que el pueblo de Israel se había vuelto un pueblo hipócrita, insensible. Traía sus sacrificios ante Dios. Sí, seguían alabando los coros, las alabanzas, qué lindo, pero ¿saben qué? Luego que se iban del culto de Dios, se iban también a adorar a Baal, a Moloc. ¿Saben por qué? Porque en el culto de Moloc podían sacrificar sus hijos, se libraban de un problema más, su hijo. Qué pena que lo llamemos a un hijo problema, a un hijo, problema. Se iban al culto de Baal, ¿por qué? Porque ahí habían sacerdotisas, con las cuales tú podías pagar un dinero, prostitución eclesial en ese tiempo. En sus templos había ese tipo de prostitución, entonces tú pagabas y recibías los beneficios. Incluso habían homosexuales, si no te agradaban mujeres, tú querías estar con un hombre, podías estar. Pero después de hacer todas esas tonterías, venían, Señor, acá está mi sacrificio, Señor, acá está mi corderito, Señor, mi ternero, porque eran prósperos. El pueblo de Israel, antes de ser llevado en cautiverio, se caracterizó, ¿por qué? Por sus grandes maldades, teniendo esclavos. Los esclavizaban con dureza y no les pagaban el sueldo que le correspondía. Abusaban de la viuda en el sentido de que le quitaban sus bienes, sus tierras. Y se atreven a decir,
todo lo que nos ha acontecido es porque nuestros padres pecaron y hemos recibido las consecuencias. Eso es lo que le está diciendo Dios. Miren, ahí mismo, seguimos en 18, 1, 2 hemos leído, miren el 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendráis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. No está diciendo que no existen las maldiciones generacionales. Lo que está diciendo, queridos hermanos, sí, existen las maldiciones generacionales, pero tú tienes la opción de decir, mi padre estuvo en la droga, yo no voy a estar en la droga. Mi padre fue alcohólico, yo no voy a ser alcohólico. Mi padre le pegaba a mi madre, yo no le voy a pegar a mi esposa. Mi padre mataba a sus hijos, los abortaba, abusaba sexualmente de ellos, yo no voy a hacer eso a mis hijos. Eso es lo que estaba tratando de enseñar Dios en Ezequiel 18. Y lo están usando como un escudo para decir, no, ya ven, las maldiciones generacionales no existen. No, no es que no existan, las maldiciones generacionales existen. Pasan de padres a hijos, pero si el hijo toma la decisión de no seguir el camino del padre, no te van a tocar las maldiciones a ti. Y si tú, todas las cosas que hizo tu padre contigo, las corriges en tus hijos, tus descendientes tampoco van a sufrir las consecuencias. ¿Quieren pruebas? Pruébenle, siempre vayan hermanos y prueben, como les digo a los hermanos que vengan, pero háganlo con gentileza, así como yo lo hago. Escuchen, miren el versículo 21. Mas el impío, si se apartare de todo su pecado que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Qué cosa hizo este hombre? A pesar de que su padre había hecho las cosas mal, él decidió, no, yo no las voy a hacer mal. Yo voy a honrar a mi Padre Celestial. ¿Y qué cosa le promete Dios? Mira, hijo, si a pesar de cómo fueron tus padres, tú vas a hacer eso, ¿sabes qué? Te perdono todas tus transgresiones. Todo te es perdonado, hijito. ¿Por qué? Porque tú estás usando el libre albedrío que te doy correctamente. Pero ahora mira lo que dice 23. Quiero yo, dice Dios, la muerte del impío, dice Jehová el Señor. Escuchen, no vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y con el pecado que cometió, por ello morirá. Ese texto te está dejando bien claramente, queridos hermanos. Tú estuviste caminando en las cosas del Señor, te convertiste, hubo cambios en tu vida, pero después de 20, 25 años en la fe te cansaste, me voy a relajar, ya no voy a la iglesia, quiero irme para otro lado, y comienzas a vivir a tu manera. Y en ese tiempo ocurre un accidente y mueres. Lo perdiste todo. Así como el impío que se arrepiente, ve a sus padres cómo son, no, yo no voy a seguir ya su ejemplo, y se arrepiente, Dios le promete, hijo, te perdono todos tus pecados. Ninguna de las transgresiones que hiciste te van a ser recordadas. Amén, Señor, desde hoy día comienzo a corregir todo lo que hice mal. No solamente yo, también lo que han hecho mal mis padres lo voy a corregir. ¿Te parece bien, Señor? Perfecto, hijo. Muere, hazte cuenta, también igual, tiene un accidente y muere. Se va al cielo. ¿Por qué? Porque no solamente pidió perdón, y a pesar de que su padre le había inculcado mal, él tomó buenas decisiones en su camino. Claro que te vas conmigo, hijo.
porque la luchaste hasta el final, conmigo te vas. Pero el otro, pero los otros, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando los casos son contrarios ahora? Mira, ¿me han entendido hasta acá, verdad? Ya. Ahora, miremos casos contrarios, ¿ya? Vuelvan otra vez al 18. Bueno, estamos en el 18. Mira lo que dice el versículo 5. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. Estamos hablando, vamos a decirlo así, del papá, ¿ya? Que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo. Mira los pecados que había en ese tiempo. Ni se llegara a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento y cubriera el desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura. O sea, un hombre justo, pues, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminar y guardare mi decreto para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Pero ahora mira lo que dice el 10. ¿Estás escuchando? Es un papá justo. Soy cristiano, soy un hijo de Dios. Pero mira el 10. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y comienza a hacer toda la lista que su padre hizo, él no las hace. Mira lo que dice el 13. No vivirá, segunda parte, no vivirá, todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. ¿Te diste cuenta los ejemplos que te está poniendo las escrituras? Y de ahí te pone otro caso. El hombre que es malo, corrupto, pero su hijo decide seguir el buen camino. No voy a imitar a mi padre. En otra palabra, lo que les trato de decir, hermanos, no es Ezequiel 18 no es una prueba de que las maldiciones generacionales no existen. Sino Ezequiel 18, ¿sabe qué es lo que significa? Es una prueba de que tú tienes el libre albedrío y que aunque tus padres hayan hecho, tus antepasados hayan hecho lo negativo, tú tienes el poder, la autoridad para decir, no, yo no voy a ser como ellos. Y tú puedes decir, yo voy a buscar a Dios. Yo voy a honrar a mi Padre Celestial. Yo no le voy a fallar a mi Padre Celestial. Eso está hablando Ezequiel 18. No es una prueba contra las maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales, hermanos, en realidad sí existen. Pastor, ¿y cómo se transmiten las maldiciones generacionales? ¿Me han entendido hasta ahí, verdad? Ya, sigamos avanzando un poquito más. Uy, se acabó el tiempo. El último punto. ¿Cómo es que se transmiten? Hermanos, las maldiciones generacionales, ¿saben cómo se transmiten? Sí, genéticamente, pero se transmiten a través, hermanos, de comportamientos, costumbres de vida, que se van manifestando y que van desarrollando las personas a lo largo de su vida. Me he dado cuenta, cuando he ministrado personas, que hay frases que repite de su papá o de su mamá, y van pasando esas frases a hijos, nietos, bisnietos, y van pasando. Van pasando frases, son pequeñas frases, son pequeños pensamientos, son costumbres de vida, son reacciones que van pasando de generación en generación. Esa manera de pensar que vas transmitiendo a tus hijos son los que lo comienzan a destruir. ¿Me están escuchando? Así es como se va transmitiendo. Mi padre practicaba, por ejemplo, la brujería. Por ejemplo, el padre de mi padre
practicaba la brujería, era un chamán. Mi padre tenía poder espiritual. Y de ahí nos tuvo a nosotros. Romper eso, en ese tiempo que no tenía mucho conocimiento de la palabra, se me hizo un mundo difícil. No tenía alguien que me asesorara, pero a pesar de todo me aferré a las escrituras y lo hice, y resultó muy bien. Ahora, mi familia comenzó a ser prosperada. Pero ¿qué pasa? Cuando ha ido pasando el tiempo, he ido aprendiendo mejor sobre las maldiciones generacionales y cómo se pueden solucionar. Y hermanos, es muy sencillo. Es muy sencillo. El día domingo yo les di un alcance. Prácticamente aunque estaba hablando en ese momento sobre ese tema de la muerte, quiero que sepan que el proceso es casi el mismo. Tú puedes agarrar el pecado de tus ascendientes. Es sumamente simple. Todo lo que tú sabes que hicieron tus padres, lo coges sobre tu hombro y tú lo confiesas como si tú eres parte del problema. Nosotros hemos pecado. Nosotros hemos hecho brujería. Nosotros hemos hecho daño, Señor, a muchas personas, pensando que estábamos haciendo bien las cosas, porque estaban los santos ahí puestos. Ya les expliqué eso el domingo. Señor, y hemos hecho daño. Ellos me venían, yo siempre pensé, Señor, que era un brujo blanco, un brujo que hace el bien, que ayuda a las personas. Ahora sé que no existe ni blanco ni negro. Todos los brujos son negativos. ¿Por qué? No operan en el poder de Dios. Operan de verdad en el poder. Escuchen, todos dicen hoy en día, no, operan en el poder de Satanás. No, no están entendiendo. Operan en el poder humano, vinculado al poder de Satanás. No es que ellos operan con el poder de Satanás simplemente. El ser humano es un ser poderoso. Se le dio a él el planeta Tierra para que enseñoree y sojuzgue. ¿Por qué creen que el maligno necesita hombres para desarrollar su reino? ¿Por qué no lo hace solo? Y simplemente a los hombres los destruye. ¿No se han puesto a pensar nunca eso? Dios, para hacer avanzar su reino, necesita siervos. El maligno, para hacer avanzar su reino, necesita siervos. Y los dos necesitan que sus siervos sean consagrados. Pero quieren que les diga una cosa. No hay, hermanos, no hay semejanza entre los siervos de Dios y los siervos del diablo, los brujos. No hay semejanza alguna. Los siervos de Dios son los siervos de Jesucristo. Y el sacrificio de Cristo, no importa que te traigan un bebé recién nacido, ese es uno de los sacrificios más fuertes en la brujería. No importa que traigan a un bebé desnudo y lo sacrifiquen entero en holocausto contra un pastor, contra un hijo de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es superior, inmensamente superior a cualquier sacrificio que te puedan mandar. El poder que tú tienes como hijo de Dios es descomunal. Pero pastor, ¿y entonces por qué a veces tengo tantos conflictos? Porque tú te fijas en el conflicto. ¿No se dieron cuenta Pedro cuando Jesús estaba andando en medio de la tormenta sobre el mar? Y Jesús estaba caminando sobre el mar. Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que vaya hacia ti. Pedro era astuto sumamente. Manda, dame la orden y yo voy. Y le dijo, ven. Ya, Pedro comenzó a caminar sobre el ven. Sí, ahora, ¿por qué? Comenzó a mirar las olas. Eso es lo que haces tú. No mire las olas.
No mires el viento. Pero pastor, es que está muy feo. Sí, pero ¿sabe qué? Por eso, mira lo que es hermoso. Mira a tu Señor Jesús. Él te ha dicho, ven. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes temor a tus circunstancias? ¿Me están entendiendo? Mantente firme. Yo ya les he contado ese sueño que tuve, hermano, de verdad que fue increíble. Cuando unas presencias espirituales, demonios, venían así de frente a atacarme. Bastantes, una habitación grandaza estaba lleno de demonios. Y yo tenía que cruzar de la puerta de ahí que ya había entrado y salir por la puerta de allá que estaba como a 3/4 de cuadra más o menos. Y todo lleno de demonios y venían a atacarme. Y yo decía, Señor, ¿y ahora qué hago? Y yo hice siempre lo que hago en la vida real. Espíritu Santo, ¿y qué hago? Y el Espíritu me decía, ve de frente. No hagas nada más. Tú camina nada más, me dijo, hacia la puerta. Y comencé a caminar. Y los demonios, hermano, así, airados, molestos, así. Ahora, acá sí te puedo agarrar. Te mienten. Acá te voy a hacer daño. Hermanos, y cuando estaban por llegar a mí, al lado mío, no me podían tocar. Se tenían que ir por el costado, pero pegadito. Esperaban que yo cometiera un error. O sea, me desesperara y dijera, uy, no. Y ahí, prum, ahí sí me podían tocar. Pero mientras yo seguía caminando hacia la puerta de salida, todos venían, hermano, pero así, había uno grandazo que parecía que iba a chocar cara a cara conmigo, y en el momento en que estaba cerca, se abría. Ninguno me pudo tocar. Pero sí fanfarronean bastante. Sí, si yo agarraba, uy, no, Señor, ¿y ahora qué hago, Dios mío? Ya perdí. Eso es lo que pasa con muchos de ustedes. Tienes que permanecer firme. Como yo siempre la palabra que uso, ánclate. Quita los ojos del problema. Pon los ojos en Cristo. En otra palabra, pon los ojos en la solución. Y de inmediato, tu proceder debe ser, Espíritu Santo, ¿qué hago? De inmediato, no lo pienses. Espíritu Santo, ¿qué hago? El que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Hermanos, ya es hora de que dejes las niñerías. Ya es hora de que dejes de ser niño y pases a ser un hombre de verdad. Es hora de que todas las cosas que tú hablas, no, que mi Dios es el Todopoderoso, demuéstralo. Demuéstralo con tus hechos. Demuéstralo en tu vida. Demuestra que el Todopoderoso vive en ti. Y hermanos, ese sueño lo he tenido y hermano, de verdad, me ha sucedido así, tal como lo soñé. Las cosas se me venían de frente y yo seguía caminando y lo único que tengo que hacer, ser justo. Hago lo que tengo que hacer, punto. Digo lo que tengo que decir. A las personas no les gusta a veces. Pero ¿saben qué? Mientras yo opere con justicia, nadie me puede tocar. ¿Por qué? Porque mi Padre es el que me está dando la orden. Pedro se hundió, ¿por qué? Dejó de ver al que le dio la orden y comenzó a ver a las olas. ¿Me han entendido? Así que ya tienen al menos algún alcance sobre maldiciones generacionales. ¿Sí? Ya que has hecho la pregunta, que sea la final, ¿ya? Escuchen bien, ¿ah? ¿Te pueden llegar a tocar? Sí. Pero tú te tienes que apropiar. No, esto pertenece a la ley, a las maldiciones de la ley. Yo no estoy bajo la maldición, yo estoy en Cristo.
igualito como me vieron actuar con el pato. Perdonen que le ponga ese ejemplo. Sino que hay otras veces que lo he aplicado en hermanos, pero no quiero tocar todavía esos testimonios, lo quiero contar después todavía. Pero sí tengo otros testimonios nuevos sobre maldiciones generacionales que estamos viviendo en la actualidad con Pati. Pero lo vamos a contar después, si no se vayan a engolosinar. Pero te pueden tocar, sí, pero ahí es donde tú tienes que agarrar y agarrarte de, no, Señor, tu palabra dice que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Sí. Es igual, hermano, miren, una mujer, una hermana creyente, ya, no de esta iglesia, es de otra iglesia, agarra y de repente le diagnostican cáncer a la mama. Ya, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer ella? Ella es una sierva de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Morir con el cáncer. ¿Qué tiene que hacer? Apropiarse de la sanidad que dio Cristo en la cruz del Calvario. Nada más. Ahora, ¿se dieron cuenta? ¿Acaso la enfermedad dice, no, no la puedo tocar? No, va a venir y te va a tocar. Pero ahí es donde tú te tienes que agarrar de la provisión, ya no de la salvación, ya no de la maldición generacional, ahora es contra la enfermedad. Entonces yo comienzo, Padre, te doy gracias. La enfermedad pertenece a la maldición de la ley. No tiene por qué tocarme a mí, Señor, las plagas. En el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, Jesucristo llevó en la cruz del Calvario la maldición. Toda la maldición de la ley la llevó Él. Por lo tanto, me declaro sano por las llagas de Jesucristo. Y aferrarte ahí hasta que el médico te diga, está sana. Dime. No, ministra lo que vino a pedir ayuda. No la hagan recibir a Cristo. Ese es el error que cometen muchos. No tienen que recibir a Cristo. Vinieron por sanidad, ministrale sanidad. Claro. Sí, como les digo, hay casos que me gustaría contarle, pero ya no hay tiempo, uno, y dos, que no quiero contarlo por ahora. Pero hay muchas cosas bien hermosas, maravillosas, que están sucediendo en este momento. Y las estoy aplicando con algunas personas y, hermano, funcionan. Es más fácil las cosas de Dios de las que nosotros pensábamos. Solamente tú tienes que creerlas y confesarlas. Sobre todo eso que te estoy enseñando. Ustedes estudien por ustedes mismos la oración de Daniel. Espero que ya hayan leído, aunque sea el capítulo 9. Eso de cargar la carga, tú puedes agarrar y quitarte de tu espalda, de tu casa, de tus descendientes. No quiere que los toquen. Tú puedes agarrar y orar confesando los pecados que hayan cometido tus antepasados. Es un hecho que la mayoría van a estar muertos, porque son antepasados. Ya, también, usted lo puede hacer. Excepto que, mira, dos cosas tienes que considerar ahí. Uno, si el Señor te está guiando a hacerlo, lo haces. Y dos, si se puede hacerlo, lo haces. Si no, desde tu casa lo puedes hacer. Porque yo no niego que a veces el Señor te puede guiar a cosas. Como por ejemplo, hagan de cuenta ustedes, alguien de ustedes tiene a su descendiente que presentó esas ofrendas de la Pachamama. ¿Se acuerdan? La ofrenda de la tierra y también la adoración al sol y tantas cosas, ¿verdad? También. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes, el Señor les guía
vuelve a tu tierra. Tal vez porque tienes familiares ahí viejitos y vas a darle un mensaje, pero antes de eso vas y tú agarras y te manda a hacer el Señor que coja la tierra y la bendigas tal vez. Primero rompes la maldición generacional sobre tu tierra. ¿Cómo se hace? Sumamente sencillo. Cargo el pecado de los que han estado ofreciendo la Pachamama y todo eso. Y le digo, Señor, perdónanos. Tú eres el único Dios verdadero. Hónralo a Dios ahí, dile tus palabras. Señor, yo creo en un Dios absoluto que eres tú. Perdónanos porque hemos adorado al Dios Sol, hemos adorado a la luna, hemos adorado a los montes, hemos hecho rezos, hemos presentado sacrificios. Todo lo que sabes que ha hecho tus ascendientes, lo confiesas. Así, nada más. Una oración de confesión de pecado como si fuese tuya, nada más. Pero, ¿saben qué? Hazlo con todo lo que tienes, hazlo con todo tu ser. Ahí es donde te quiero ver cómo estás orando ahorita. ¿Por qué creen que yo siempre les he enfatizado la oración de ustedes? Su diaria oración, oren con todo, oren con fuerza, oren creyendo. Ahí voy a ver, en el momento de que ocurran esas cosas en nuestros hogares, o que te vengan a visitar los hermanos pidiendo ayuda, ahí voy a ver lo efectivo que tú eres en tus oraciones. Y ustedes me van a contar su testimonio, pastor, y pasó esto, y pasó el otro, mis familiares se convirtieron, hubo milagros. Dios va a hacer maravillas a través de ustedes. ¿Saben qué? Cuando comiences a aceptar que nosotros no somos cualquier persona, hermanas. No somos cualquier persona. La autoridad que Dios le dio a Adán de enseñorear y sojuzgar sigue vigente en Cristo Jesús, se vuelve a activar en Cristo Jesús en nosotros. Créanme, es cierto. Ya le voy a traer los nuevos testimonios, ¿ya? Vamos a ponernos de pie porque ya no pasamos de la hora. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu santo nombre. Dios creador de los cielos y de la tierra. Padre Celestial, gracias. Gracias porque tu misericordia, Señor, llega hasta el cielo y más, lo llena todo en el universo. Gracias por habernos salvado. Gracias por habernos dado vida, Señor, y vida en abundancia. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para que no nos perdamos. Gracias por habernos dado, Señor bendito, un corazón para poder escuchar tu palabra. Gracias por habernos quebrantado y humillado para poder aprender tus justos juicios. Nos gozamos en Cristo Jesús, nos gozamos en el poder de tu palabra. Gracias por mis hermanos, porque Padre Celestial, en este momento están siendo desatados de vivir una vida, Padre bendito, espiritual mediocre, Señor, atados al costumbrismo, a creer, Padre bendito, que venir a la iglesia es una costumbre. No, no es una costumbre. Dios está vivo y nos ha dado vida, vida en abundancia y vida eterna, y todo se está desarrollando ahorita en Cristo Jesús en nosotros. No estamos solos y tenemos una autoridad tremenda para enseñorear y gobernar sobre este mundo, pero no a nuestro antojo, no para hacernos multimillonarios. Lo que Dios quiere es que ayudemos a las personas. Bendito sea tu nombre, Padre. Jesús de Nazaret, gracias. Somos el fruto de la aflicción de tu alma. Somos el fruto de la aflicción de tu alma, Señor Jesús. Nos gozamos. Somos el fruto de la aflicción de tu alma. Aleluya. Señor bendito, somos salvos, Padre bendito, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Toda la obra de la salvación la creó Dios y la desarrolló Cristo y el Espíritu Santo. Toda la obra de salvación. Nada tenemos que ver en la obra de salvación.
Solamente tenemos que aceptarla. Entonces allí nos convertimos en socios de Dios en cuanto a la salvación. Allí nos hace copartícipe de su salvación. Por eso es que la Biblia habla de la fe que una vez nos fue entregada. Nos habla del mandamiento que hemos recibido. Bendito sea tu nombre, Padre, porque en la Biblia no hay contradicciones. Alabo tu palabra, Padre, que jamás deja de cumplirse. Yo sé que han dicho muchas veces las personas que Dios no comparte su gloria con nadie. Yo creo que están equivocados. Porque, Padre, yo lo único que he visto es que tú siempre paras compartiendo tu gloria con todos tus siervos. Y te agradecemos, Padre, por compartirlo. Pero, Padre, te damos la gloria a ti. Te damos toda la honra, porque tú eres digno. Porque tú, Padre, eres lo máximo. Gracias, Señor, porque de verdad, si no fuese por ti, no hubiésemos llegado hasta aquí. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, por los siglos de los siglos. Amén. Levantemos nuestras manos al cielo y demos 3 glorias a Dios poderosas. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.